La guerra de Kargil, también conocida como el conflicto de Kargil, se libró entre India y Pakistán de mayo a julio de 1999 en el distrito de Kargil de Jammu y Cachemira y en otros lugares a lo largo de la línea de control. En India el conflicto también se conoce como Operación Vijay, Victoria, que era el nombre en clave de la operación militar india en la región. El papel de la Fuerza Aérea de la India en la actuación conjunta con el ejército de la India tenía como objetivo expulsar tanto al ejército de Pakistán como a las tropas pakistaníes irregulares de las posiciones indias vacantes a lo largo de la línea de control, en lo que se designó como Operación Safed Sagar, Mar Blanco. El conflicto fue desencadenado por la infiltración de tropas pakistaníes, disfrazadas de militantes de Cachemira, en posiciones estratégicas en el lado indio de la línea de control, que sirve como frontera de facto entre los dos países en la disputada región de Cachemira. Durante sus etapas iniciales Pakistán culpó por completo de los combates a los insurgentes independientes de Cachemira, pero los documentos dejados por las bajas y las declaraciones posteriores del primer ministro y el jefe del Estado Mayor del Ejército de Pakistán mostraron la participación de las fuerzas paramilitares pakistaníes, dirigido por el general Ashraf Rashid. El ejército indio, luego apoyado por la Fuerza Aérea India, recuperó la mayoría de las posiciones en el lado indio de la línea de control. Frente a la oposición diplomática internacional, las fuerzas pakistaníes se retiraron de todas las posiciones indias restantes a lo largo de la línea de control. La guerra de Kargil es el ejemplo más reciente de guerra a gran altura en terreno montañoso, y como tal, planteó importantes problemas logísticos para los bandos combatientes. También marca uno de los dos únicos casos de guerra convencional entre estados con armas nucleares, junto con el conflicto fronterizo chino-soviético. India había realizado su primera prueba con éxito en 1974. Pakistán, que había estado desarrollando su capacidad nuclear en secreto desde aproximadamente la misma época, realizó sus primeras pruebas conocidas en 1998, solo 2 semanas después de una segunda serie de pruebas por parte de India. Antes de la partición de la India en 1947, Kargil era un tehsil de Ladakh, una región escasamente poblada con diversos grupos lingüísticos, étnicos y religiosos que vivían en valles aislados separados por algunas de las montañas más altas del mundo. La guerra indo-pakistaní de entre 1947 a 1948 concluyó con la línea de control dividiendo en dos el distrito de Ladakh, con el Skardu tehsil yendo a Pakistán, ahora parte de Gilgit-Baltistán. Después de la derrota de Pakistán en la guerra indo-pakistaní de 1971, las dos naciones firmaron el Acuerdo de Simla, prometiendo no involucrarse en un conflicto armado con respecto a esa frontera. La ciudad de Kargil se encuentra a 205 kilómetros de Srinagar, frente a las áreas del norte a través de la línea de control. Al igual que otras áreas en el Himalaya, Kargil tiene un clima continental. Los veranos son frescos con noches gélidas, mientras que los inviernos son largos y fríos, con temperaturas que suelen descender a menos 48 grados centígrados. Una carretera nacional india, la NH1, que conecta Srinagar con Leh, atraviesa Kargil. El área que fue testigo de la infiltración y la lucha es un tramo de crestas de 160 kilómetros de largo que domina esta única carretera que une Srinagar y Leh. Los puestos militares de avanzada en las crestas sobre la carretera tenían generalmente alrededor de 5.000 metros de altura, con algunos de hasta 5.485 metros. Además de la capital del distrito, Kargil, las áreas pobladas cercanas a la línea del frente en el conflicto incluían el Valle de Musco y la ciudad de Dras, al suroeste de Kargil, así como el Batalik sector y otras áreas al noreste de Kargil. Kargil fue atacado en parte porque el terreno era propicio para la toma preventiva de varias posiciones militares desocupadas. Con características tácticamente vitales y puestos defensivos bien preparados en lo alto de los picos, un defensor en terreno elevado disfrutaría de ventajas similares a las de una fortaleza. Cualquier ataque para desalojar a un defensor de un terreno elevado en una guerra de montaña requiere una proporción mucho mayor de atacantes a defensores, y las dificultades se verían exacerbadas por la gran altitud y las temperaturas bajo cero. Kargil está a solo 173 kilómetros de la ciudad de Skardu, controlada por Pakistán, que era capaz de proporcionar apoyo logístico y de artillería a los combatientes pakistaníes. Existe una carretera entre Kargil y Skardu, que fue cerrada en 1949. Después de la guerra indo-pakistaní de 1971, hubo un largo periodo con relativamente pocos conflictos armados directos que involucraran a las fuerzas militares de los dos vecinos, a pesar de los esfuerzos de ambas naciones por controlar el glaciar Siachen mediante el establecimiento de puestos militares en las cadenas montañosas circundantes y las escaramuzas militares resultantes en la década de 1980.
Durante la década de 1990, sin embargo, la escalada de tensiones y conflictos debido a las actividades separatistas en Cachemira, algunas de las cuales fueron apoyadas por Pakistán, así como la realización de ensayos nucleares por ambos países en 1998, condujo a un ambiente cada vez más beligerante. En un intento por calmar la situación, ambos países firmaron la Declaración de Lahore en febrero de 1999, prometiendo proporcionar una solución pacífica y bilateral al conflicto de Cachemira. Durante el invierno de entre 1998 a 1999, algunos elementos de las Fuerzas Armadas de Pakistán entrenaron y enviaron de forma encubierta tropas y fuerzas paramilitares pakistaníes, algunas supuestamente disfrazadas de muyahidines, al territorio del lado indio de la línea de control. La infiltración recibió el nombre en código de Operación Badr. Su objetivo era cortar el vínculo entre Cachemira y Ladakh y hacer que las fuerzas indias se retiraran del glaciar de Siachen, lo que obligó a la India a negociar un arreglo de la disputa más amplia de Cachemira. Pakistán también creía que cualquier tensión en la región internacionalizaría el problema de Cachemira, ayudándolo a asegurar una solución rápida. Otro objetivo más puede haber sido levantar la moral de la rebelión de una década en Jammu y Cachemira, asumiendo un papel proactivo. El teniente general pakistaní Said Aziz, y entonces jefe del ala de análisis del ISI Servicio Secreto pakistaní, ha confirmado que no hubo muyahidines, sino solo soldados regulares del ejército de Pakistán que participaron en la guerra de Kargil. No había muyahidines, solo mensajes inalámbricos grabados que no engañaron a nadie. Nuestros soldados fueron obligados a ocupar crestas áridas, con armas de mano y municiones, escribió el teniente general Aziz en su artículo en el diario The Nation en enero de 2013. Algunos escritores han especulado que el objetivo de la operación también puede haber sido una represalia por la Operación Medoot de la India en 1984, que se apoderó de gran parte del glaciar Siachen. Según el entonces jefe del ejército de la India, Ved Prakash Malik, y muchos estudiosos, gran parte de la planificación de fondo, incluida la construcción de rutas de suministro logístico, se había llevado a cabo mucho antes. En varias ocasiones, durante las décadas de 1980 y 1990, el ejército les había hecho a los líderes pakistaníes Zia-ul-Haq y Benazir Bhutto propuestas similares para infiltrarse en la región de Kargil, pero los planes se habían archivado por temor a llevar a las naciones a una guerra total. Algunos analistas creen que el plan de ataque se reactivó poco después de que Pervez Musharraf fuera nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército en octubre de 1998. Después de la guerra, Nawaz Sharif, como primer ministro de Pakistán durante el conflicto de Kargil, afirmó que desconocía los planes y que se enteró por primera vez de la situación cuando recibió una llamada telefónica urgente de Atal Bihari Vajpayee, su homólogo en India. Sharif atribuyó el plan a Musharraf y a solo 2 o 3 de sus compinches, una opinión compartida por algunos escritores pakistaníes que afirmaron que solo 4 generales, incluido Musharraf, conocían el plan. Musharraf, sin embargo, afirmó que Sharif había sido informado sobre la operación de Kargil 15 días antes del viaje de Vajpayee a Lahore el 20 de febrero. Hubo 3 fases principales en la guerra de Kargil. Primero, Pakistán infiltró fuerzas en la sección de Cachemira controlada por la India y ocupó lugares estratégicos que le permitieron poner al NH-1 dentro del alcance de su fuego de artillería. La siguiente etapa consistió en que India descubriera la infiltración y movilizara fuerzas para responder a ella. La etapa final involucró grandes batallas entre las fuerzas indias y pakistaníes que dieron como resultado que India recuperara la mayoría de los territorios en poder de las fuerzas pakistaníes y la posterior retirada de las fuerzas pakistaníes a través de la línea de control después de la presión internacional. Durante febrero de 1999, el ejército de Pakistán envió fuerzas para ocupar algunos puestos en el lado indio de la línea de control. Las tropas del Grupo de Servicios Especiales de Élite, así como de 4 a 7 batallones de la Northern Light Infantry, un regimiento paramilitar que no formaba parte del ejército pakistaní regular en ese momento, establecieron bases de forma encubierta y abierta en 132 puntos de vista de la región controlada por los indios. Según algunos informes, estas fuerzas pakistaníes estaban respaldadas por guerrilleros cachemires y mercenarios afganos. Según el general Ved Malik, la mayor parte de la infiltración ocurrió en abril. Las intrusiones pakistaníes tuvieron lugar en las alturas del valle inferior de Musco, a lo largo de la cordillera de Marpola en Doctoras, en Kaksar cerca de Kargil, en el sector de Batalik al este del río Indo, en las alturas sobre el sector de Chorbat, la donde la línea de control gira hacia el norte, y en el sector de Turtuk al sur del área de Siachen. Inicialmente estas incursiones no se detectaron por varias razones. No se enviaron patrullas indias a algunas de las áreas infiltradas por las fuerzas pakistaníes y el fuego de artillería pesada de Pakistán en algunas áreas proporcionó cobertura a los infiltrados. Pero en la segunda semana de mayo, la emboscada de un equipo de patrulla indio dirigido por el capitán Saurabh Kalia, que actuó en un aviso de un pastor local en el sector de Batalik, llevó a la exposición de la infiltración.
Inicialmente con poco conocimiento de la naturaleza o el alcance de la infiltración, las tropas indias en el área asumieron que los infiltrados eran yihadistas y afirmaron que los desalojarían en unos pocos días. El posterior descubrimiento de infiltración en otros lugares a lo largo de la línea de control y la diferencia en las tácticas empleadas por los infiltrados hicieron que el ejército indio se diera cuenta de que el plan de ataque era a una escala mucho mayor. El área total ocupada por la entrada se acepta generalmente entre 130 y 200 kilómetros cuadrados. La India respondió con la Operación Vijay, una movilización de 200.000 soldados indios. Sin embargo, debido a la naturaleza del terreno, no se pudieron montar operaciones de división y cuerpo. Los combates posteriores se llevaron a cabo principalmente a nivel de brigada o batallón. En efecto, se desplegaron en la zona de conflicto 2 divisiones del ejército indio, que suman 20.000, más varios miles de las fuerzas paramilitares de la India y la Fuerza Aérea. El número total de soldados indios que participaron en la operación militar en el sector de Kargil Dras fue así cerca de 30.000. El número de infiltrados, incluidos los que brindan respaldo logístico, se ha estimado en aproximadamente 5.000 en el punto álgido del conflicto. Esta cifra incluye tropas de Cachemira administrada por Pakistán que proporcionaron apoyo de artillería adicional. La Fuerza Aérea India lanzó la Operación Safed Sagar en apoyo de la movilización de las fuerzas terrestres indias el 26 de mayo. La India autorizó el uso limitado de Air Power solo el 25 de mayo, por temor a una escalada indeseable, con el decreto de que los aviones de combate de la Fuerza Aérea India no cruzarían la línea de control bajo ninguna circunstancia. Esta fue la primera vez que se libró una guerra aérea en altitudes tan altas en todo el mundo, con objetivos en altitudes entre 1.800 y 5.500 metros sobre el nivel del mar. El aire enrarecido a estas altitudes afectó las trayectorias balísticas de las armas aire-tierra, como cohetes, bombas tontas y guiadas por láser. No hubo ninguna oposición por parte de la Fuerza Aérea de Pakistán, lo que dejó a la Fuerza Aérea India libre para llevar a cabo sus ataques con impunidad. El dominio aéreo total de la Fuerza Aérea India le dio a la tripulación suficiente tiempo para modificar los índices de puntería y las técnicas de disparo, aumentando su efectividad durante la guerra a gran altura. Las malas condiciones meteorológicas y las limitaciones de alcance afectaron de forma intermitente la carga de bombas y el número de pistas de aterrizaje que podían utilizarse, a excepción de la flota Mirage 2000, que inició operaciones el 30 de mayo. La Marina India también se preparó para bloquear los puertos pakistaníes, principalmente el puerto de Karachi, para cortar las rutas de suministro bajo la Operación Talwar. Las flotas occidental y oriental de la Armada de la India se unieron en el Mar Arábigo del Norte y comenzaron patrullas agresivas y amenazaron con cortar el comercio marítimo de Pakistán. Esto explotó la dependencia de Pakistán del petróleo y los flujos comerciales basados en el mar. Más tarde, entonces primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif reveló que Pakistán se quedó con solo 6 días de combustible para sostenerse si hubiera estallado una guerra a gran escala. El terreno de Cachemira es montañoso y se encuentra a gran altura. Incluso las mejores carreteras, como la Carretera Nacional Primera, India NH1, de Srinagar a Leh, tienen solo 2 carriles. El terreno accidentado y las carreteras estrechas redujeron la velocidad del tráfico y la gran altitud, que afectó la capacidad de los aviones para transportar cargas, hizo que el control de la NH1, el tramo real de la carretera que estaba bajo fuego pakistaní, fuera una prioridad para India. Desde sus más de 130 puestos de observación ocupados de forma encubierta, las fuerzas pakistaníes tenían una línea de visión despejada para lanzar fuego de artillería indirecta en NH1, causando numerosas bajas a los indios. Este fue un problema grave para el ejército indio, ya que la carretera era la principal ruta logística y de suministro. El bombardeo pakistaní de la carretera principal amenazó con aislarle, aunque existía una carretera alternativa, y más larga, a Leh a través de Himachal Pradesh, la autopista Leh-Manali. Los infiltrados, además de estar equipados con armas cortas y lanzagranadas, también estaban armados con morteros, artillería y cañones antiaéreos. Muchos puestos también fueron fuertemente minados, y India declaró más tarde haber recuperado más de 8.000 minas antipersonal según un informe de ICBL. El reconocimiento de Pakistán se realizó a través de vehículos aéreos no tripulados y radares anti-PK-36 Firefinder suministrados por Estados Unidos. Los ataques indios iniciales tenían como objetivo controlar las colinas que dan a la NH1, dando alta prioridad a los tramos de la carretera cerca de la ciudad de Kargil. La mayoría de los puestos a lo largo de la línea de control estaban adyacentes a la carretera y, por lo tanto, la recuperación de casi todos los puestos infiltrados aumentó tanto las ganancias territoriales como la seguridad de la carretera. La protección de esta ruta y la recuperación de los puestos de avanzada fueron, por lo tanto, objetivos continuos durante toda la guerra. La primera prioridad del ejército indio era recuperar los picos que se encontraban en las inmediaciones de NH1.
Esto resultó en que las tropas indias atacaran primero el complejo Tiheri y Tololin en Doctoras, que dominaba las rutas Srinagarle. Esto pronto fue seguido por el subsector Batalik Turtok, que proporcionó acceso al glaciar Siachen. Algunos de los picos que fueron de vital importancia estratégica para las tropas defensivas pakistaníes fueron el punto 4590 y el punto 5353. Mientras que 4590 era el punto más cercano que tenía una vista de NH1, el punto 5353 era la característica más alta en el sector de Doctoras, lo que permitía a las tropas pakistaníes observar NH1. La reconquista del punto 4590 por parte de las tropas indias el 14 de junio fue significativa, a pesar de que provocó que el ejército indio sufriera la mayor cantidad de bajas en una sola batalla durante el conflicto. Aunque la mayoría de los puestos en las cercanías de la carretera fueron despejados a mediados de junio, algunas partes de la carretera cerca de Dras fueron testigos de bombardeos esporádicos hasta el final de la guerra. Una vez que India recuperó el control de las colinas que dominan la NH1, el ejército indio se dedicó a hacer retroceder a la fuerza invasora a través de la línea de control. La batalla de Tololin, entre otros asaltos, inclinó lentamente el combate a favor de la India. Las tropas pakistaníes en Tololin fueron ayudadas por combatientes pakistaníes de Cachemira. Algunos de los puestos opusieron una fuerte resistencia, incluido Tiheri, punto 5140, que cayó solo más tarde en la guerra. Las tropas indias encontraron soldados pakistaníes bien atrincherados en Tiheri y ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Después de un asalto final en el pico en el que murieron 10 soldados pakistaníes y 5 soldados indios, Tiheri finalmente cayó. Algunos de los asaltos ocurrieron en la cima de picos hasta ahora desconocidos, la mayoría de ellos sin nombre, con solo números de punto para diferenciarlos, que fueron testigos de feroces combate cuerpo a cuerpo. Como la operación estaba en pleno desarrollo, se trajeron alrededor de 250 cañones de artillería para despejar a los infiltrados en los puestos que estaban en la línea de visión. El obús de campo Bofors FH-77B desempeñó un papel vital y los artilleros indios aprovecharon al máximo el terreno. Sin embargo, su éxito se vio limitado en otros lugares debido a la falta de espacio y profundidad para desplegarlo. La Fuerza Aérea de la India recibió la tarea de actuar conjuntamente con las tropas terrestres el 25 de mayo. El nombre en clave asignado a su función fue Operación Safed Sagar. Fue en este tipo de terreno donde se utilizaron los ataques aéreos inicialmente con una efectividad limitada. El 27 de mayo de 1999, la Fuerza Aérea India perdió un avión de ataque Mi-27 pilotado por el teniente Nachiketa, que atribuyó a un fallo de motor, y un caza Mi-21 pilotado por el escuadrón Ajay Auja, que fue derribado por el ejército pakistaní, ambos sobre el sector de Batalik. Inicialmente, Pakistán dijo que derribó ambos aviones después de que cruzaron su territorio. Según los informes, Auja había salido de su avión averiado de manera segura, pero aparentemente sus captores lo mataron cuando su cuerpo fue devuelto lleno de heridas de bala. También se perdió un helicóptero indio Mi-8 debido a los Tingersan. El Mirage 2000H, de fabricación francesa de la Fuerza Aérea India, recibió la tarea de lanzar bombas guiadas por láser para destruir posiciones bien atrincheradas de las fuerzas pakistaníes y realizó su primera salida el 30 de mayo. Los efectos del bombardeo puntual y continuo del Mirage 2000, de día y de noche, se hicieron evidentes con un efecto casi inmediato. En muchos puntos vitales ni la artillería ni el poder aéreo pudieron desalojar los puestos avanzados tripulados por los soldados pakistaníes, que estaban fuera del alcance visible. El ejército indio montó algunos asaltos terrestres frontales directos que fueron lentos y cobraron un alto precio debido al empinado ascenso que tuvo que realizarse en picos de hasta 5.500 metros. Dado que cualquier ataque a la luz del día sería suicida, todos los avances debían realizarse al amparo de la oscuridad, lo que aumentaba el riesgo de congelación. Teniendo en cuenta el factor de sensación térmica, las temperaturas a menudo eran tan bajas como -15 a -11 grados centígrados cerca de las cimas de las montañas. Basado en tácticas militares, gran parte de los costosos ataques frontales por los indios podría haberse evitado si el ejército indio hubiera elegido bloquear la ruta de suministro de la fuerza opuesta, creando un asedio. Tal movimiento habría implicado que las tropas indias cruzaran la línea de control e iniciaran ataques aéreos en suelo pakistaní. Sin embargo, una maniobra que India no estaba dispuesta a realizar debido a la probable expansión del teatro de guerra y la reducción del apoyo internacional a su causa. 2 meses después del conflicto, las tropas indias habían retomado lentamente la mayoría de las crestas que fueron invadidas por los infiltrados. Según el recuento oficial, se estima que entre el 75 y el 80% del área invadida y casi todos los terrenos elevados volvieron a estar bajo control indio.
Tras el estallido de los enfrentamientos armados, Pakistán buscó la ayuda de Estados Unidos para reducir la intensidad del conflicto. Se informó que la inteligencia estadounidense había captado imágenes de los movimientos pakistaníes de armas nucleares para enviar despliegues por temor a que las hostilidades de Kargil se convirtieran en un conflicto más amplio. Sin embargo, desde los Estados Unidos se negó a intervenir hasta que Pakistán hubiera retirado todas las fuerzas del lado indio de la línea de control. Tras el acuerdo de Washington del 4 de julio de 1999, cuando Sharif acordó retirar las tropas pakistaníes, la mayor parte de los combates se detuvieron gradualmente, pero algunas fuerzas pakistaníes permanecieron en posiciones en el lado indio de la línea de control. Además, el Consejo de la Jihad Unida, un paraguas para los grupos extremistas, rechazó el plan pakistaní de repliegue y decidió seguir luchando. El ejército indio lanzó sus ataques finales en la última semana de julio en coordinación con los implacables ataques de la Fuerza Aérea India, tanto de día como de noche, en su operación Safed Sagar totalmente exitosa. Tan pronto como el subsector Dras quedó libre de fuerzas pakistaníes, la lucha cesó el 26 de julio. Desde entonces, el día se ha marcado como Kargil Vijay Diwas, Día de la Victoria de Kargil, en India. A raíz de sus sucesivas derrotas militares en Kargil, el aislamiento diplomático en el ámbito internacional, su precaria situación económica y la creciente presión internacional, el establishment pakistaní se vio obligado a negociar una retirada salvadora de las áreas residuales en el lado indio de la línea de control, restaurando así la santidad de la línea de control, como se estableció en julio de 1972 según el Acuerdo de Simla. Pakistán fue fuertemente criticado por otros países por instigar la guerra, ya que sus fuerzas paramilitares e insurgentes habían cruzado la línea de control. La principal respuesta diplomática de Pakistán, una denegación plausible que vinculaba la incursión con lo que oficialmente denominó luchadores por la libertad de Cachemira, finalmente no tuvo éxito. Los analistas veteranos argumentaron que la batalla se libró en alturas donde solo las tropas experimentadas podían sobrevivir, por lo que los luchadores por la libertad, mal equipados, no tendrían la capacidad ni los medios para apoderarse de la tierra y defenderla. Además, aunque el ejército había negado inicialmente la participación de sus tropas en la intrusión, 2 soldados recibieron el Nishan-e-Haider, el mayor honor militar de Pakistán. Otros 90 soldados también recibieron premios por su valentía, la mayoría de ellos a título póstumo, lo que confirma el papel de Pakistán en el episodio. India también publicó conversaciones telefónicas grabadas entre el jefe del ejército y un alto general pakistaní, donde se graba a este último diciendo: "La nuca de los militantes está en nuestras manos", aunque Pakistán lo descartó como una fabricación total. Al mismo tiempo, Pakistán hizo varias declaraciones contradictorias, confirmando su papel en Kargil, cuando defendió las incursiones diciendo que la propia línea de control estaba en disputa. Pakistán también intentó internacionalizar el problema de Cachemira, vinculando la crisis de Kargil con el conflicto más amplio de Cachemira, pero tal postura diplomática encontró pocos partidarios en el escenario mundial. A medida que los contraataques indios cobraban impulso, el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, voló para reunirse con el presidente estadounidense Bill Clinton el 4 de julio para obtener el apoyo de Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos reprendió a Sharif y le pidió que usara sus contactos para controlar a los militantes y retirar a los soldados pakistaníes del territorio indio. Los Estados Unidos revelaría más tarde en su autobiografía que los movimientos de Sharif fueron desconcertantes, ya que el primer ministro indio había viajado a Lahore para promover conversaciones bilaterales destinadas a resolver el problema de Cachemira, y al cruzar la línea de control, Pakistán había arruinado las conversaciones bilaterales. Por otro lado, aplaudió la moderación india por no cruzar la línea de control y escalar el conflicto a una guerra total. Las naciones del G8 apoyaron a India y condenaron la violación pakistaní de la línea de control en la cumbre de Colonia. La Unión Europea también se opuso a la violación de la línea de control por parte de Pakistán. China, un antiguo aliado de Pakistán, insistió en retirar las fuerzas a las posiciones previas al conflicto a lo largo de la línea de control y resolver los problemas fronterizos de manera pacífica. Otras organizaciones como el Foro Regional de la ASEAN también apoyaron la posición de la India sobre la inviolabilidad de la línea de control. Ante la creciente presión internacional, Sharif logró retirar a los soldados restantes del territorio indio. El comunicado conjunto emitido por Clinton y Sharif transmitió la necesidad de respetar la línea de control y retomar las conversaciones bilaterales como el mejor foro para resolver todas las disputas. La guerra de Kargil fue significativa por el impacto y la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública de ambas naciones. Llegando en un momento de crecimiento explosivo del periodismo electrónico en la India, las noticias de Kargil y las imágenes de la guerra a menudo se transmitían en vivo por televisión, y muchos sitios web proporcionaban un análisis en profundidad de la guerra.
El conflicto se convirtió en la primera guerra en vivo en el sur de Asia y recibió una cobertura mediática tan detallada que uno de los efectos fue el fomento de sentimientos singoístas. El conflicto pronto se convirtió en una guerra de propaganda noticiosa, en la que las conferencias de prensa dadas por funcionarios de la administración de cada nación produjeron afirmaciones y reconvenciones contradictorias. La India impuso un embargo temporal de noticias sobre la información de Pakistán, prohibiendo la transmisión del canal estatal pakistaní PTV y bloqueando el acceso a las ediciones en línea del periódico Dawn. Los medios pakistaníes criticaron esta aparente restricción de la libertad de prensa en la India, mientras que los medios indios afirmaron que era en interés de la seguridad nacional. La India publicó anuncios en publicaciones extranjeras, entre ellas The Times y The Washington Post, detallan el papel de Pakistán en el apoyo a los extremistas en Cachemira en un intento de obtener apoyo político para su posición. A medida que avanzaba la guerra, la cobertura mediática del conflicto fue más intensa en India que en Pakistán. Muchos canales indios mostraron imágenes de la zona de batalla en un estilo que recuerda a la cobertura de la CNN de la Guerra del Golfo. Uno de los proyectiles disparados por las tropas de Pakistán incluso golpeó un centro de transmisión de Doordarshan en Kargil. Sin embargo, la cobertura continuó. Las razones de la mayor cobertura de la India incluyeron la mayor cantidad de medios electrónicos de propiedad privada en la India en comparación con Pakistán y una transparencia relativamente mayor en los medios indios. En un seminario en Karachi, los periodistas pakistaníes coincidieron en que, si bien la India se había ganado la confianza de la prensa y del pueblo, Pakistán no lo había hecho. Los medios impresos en India y en el extranjero simpatizaron en gran medida con la causa india, con editoriales en periódicos con sede en el oeste y otros países neutrales que observaron que Pakistán era en gran parte responsable del conflicto. Algunos analistas creen que los medios de comunicación indios, que eran más numerosos y más creíbles, pueden haber actuado como un multiplicador de fuerzas para la operación militar india en Kargil y sirvieron como refuerzo de la moral. A medida que se intensificaron los combates, la versión pakistaní de los hechos encontró poco respaldo en el escenario mundial. Esto ayudó a India a obtener un valioso reconocimiento diplomático por su posición. Dado que Pakistán e India tenían armas de destrucción masiva, muchos en la comunidad internacional estaban preocupados de que si el conflicto de Kargil se intensificaba, podría conducir a una guerra nuclear. Ambos países probaron su capacidad nuclear en 1998, India realizó su primera prueba en 1974, mientras que fue la primera prueba nuclear de Pakistán. Cerrar paréntesis. Muchos expertos creían que las pruebas eran una indicación de la escalada en juego en el escenario del sur de Asia. Cuando el conflicto de Kargil comenzó apenas un año después de las pruebas nucleares, muchas naciones deseaban terminarlo antes de que se intensificara. Las preocupaciones internacionales aumentaron cuando el secretario de Relaciones Exteriores de Pakistán, Shamsad Ahmad, hizo una declaración el 31 de mayo advirtiendo que una escalada del conflicto limitado podría llevar a Pakistán a usar cualquier arma en su arsenal. Esto se interpretó de inmediato como una amenaza de represalia nuclear por parte de Pakistán en caso de una guerra prolongada, y la creencia se reforzó cuando el líder del Senado de Pakistán señaló: el propósito de desarrollar armas no tiene sentido si no se utilizan cuando son necesarios. Muchas declaraciones ambiguas de este tipo de funcionarios de ambos países fueron vistas como advertencias de una crisis nuclear inminente en la que los combatientes considerarían el uso de sus arsenales nucleares limitados en una guerra nuclear táctica, en la creencia de que no habría terminado en destrucción mutua asegurada, como podría haber ocurrido en un conflicto nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunos expertos creen que después de las pruebas nucleares en 1998, las Fuerzas Armadas pakistaníes se animaron por su disuasión nuclear para aumentar notablemente la coerción contra la India. La naturaleza del conflicto India-Pakistán tomó un giro más siniestro cuando Estados Unidos recibió información de inteligencia de que ojivas nucleares pakistaníes estaban siendo trasladadas hacia la frontera. Estados Unidos trató de disuadir al primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, de la política arriesgada nuclear, incluso amenazando a Pakistán con consecuencias nefastas. Según un funcionario de la Casa Blanca, Sharif parecía estar genuinamente sorprendido por este supuesto movimiento de misiles y respondió que India probablemente estaba planeando lo mismo. En un artículo publicado en una revista de defensa en 2000, Sanjay Badri Maharaj, un experto en seguridad, afirmó citando a otro experto que India también había preparado al menos 5 misiles balísticos con punta nuclear. Al percibir un escenario militar en deterioro, el aislamiento diplomático y los riesgos de una guerra convencional y nuclear más grande, Sharif ordenó al ejército pakistaní que abandonara las alturas de Kargil. Más tarde afirmó en su biografía oficial que el general Pervez Musharraf había movido ojivas nucleares sin informarle.
Sin embargo, recientemente, Pervez Musharraf reveló en sus memorias que el sistema de entrega nuclear de Pakistán no estaba operativo durante la guerra de Kargil, algo que habría puesto a Pakistán en seria desventaja si el conflicto se volviera nuclear. La amenaza de las armas de destrucción masiva incluía armas químicas e incluso biológicas. Pakistán acusó a India de utilizar armas químicas y armas incendiarias como el napalm contra los combatientes de Cachemira. India, por otro lado, mostró un alijo de máscaras de gas como prueba de que Pakistán puede haber estado preparado para usar armas no convencionales. Un funcionario estadounidense y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas determinaron que las acusaciones pakistaníes de que India utilizó sustancias químicas prohibidas en sus bombas eran infundadas. Desde el final de la guerra hasta febrero de 2000, el mercado de valores indio subió más del 30%. El próximo presupuesto nacional indio incluyó importantes aumentos en el gasto militar. Hubo un aumento en el patriotismo, con muchas celebridades expresando su apoyo a la causa de Kargil. Los indios estaban enojados por los informes de los medios de comunicación sobre la muerte del piloto Ajay Ahuja, especialmente después de que las autoridades indias informaron que Ahuja había sido asesinado y su cuerpo mutilado por las tropas pakistaníes. La guerra había producido muertes más altas de lo esperado para el ejército indio, y un porcentaje considerable de ellos incluía oficiales recién comisionados. Un mes después de la conclusión de la guerra de Kargil, el incidente del Atlántico, en el que India derribó un avión de la Armada de Pakistán, reavivó brevemente los temores de un conflicto entre los dos países. Después de la guerra, la India cortó los lazos con Pakistán y aumentó la preparación para la defensa. India aumentó su presupuesto de defensa mientras buscaba adquirir más equipos de última generación. Los medios informaron sobre irregularidades en adquisiciones militares y críticas a agencias de inteligencia como Research and Analysis Wing, que no pudieron predecir las intrusiones o la identidad/número de infiltrados durante la guerra. Un informe de evaluación interna de las Fuerzas Armadas, publicado en una revista india, mostró varias otras fallas, incluido un sentido de complacencia y no estar preparado para una guerra convencional en la presunción de que el nuclearismo mantendría la paz. También destacó las fallas en el mando y control, los niveles de tropas insuficientes y la escasez de armas de gran calibre como los Bofors. En 2006, el mariscal en jefe del aire retirado Titnis alegó que el ejército indio no informó completamente al gobierno sobre las intrusiones y agregó que el jefe del ejército, Ved Prakash Malik, inicialmente se mostró reacio a utilizar toda la capacidad de ataque del ejército indio Air Force, solicitando en cambio solo apoyo de helicópteros artillados. Poco después del conflicto, India también decidió completar el proyecto, previamente estancado por Pakistán, para acercar toda la línea de control. El final del conflicto de Kargil fue seguido por las 13 elecciones generales indias para el Lok Sabha, que dieron un mandato decisivo al gobierno de la Alianza Democrática Nacional. Fue reelegido para el poder entre septiembre y octubre de 1999 con una mayoría de 303 escaños de 545 en la Lok Sabha. En el frente diplomático, las relaciones indo-estadounidenses mejoraron, ya que Estados Unidos apreció los intentos indios de restringir el conflicto a un área geográfica limitada. Relaciones con Israel, que había ayudado discretamente a la India con el suministro de municiones y material, como vehículos aéreos no tripulados, bombas guiadas por láser y imágenes satelitales, también fueron reforzadas. El final y la victoria de la guerra de Kargil se celebra anualmente en la India como Kargil Vijay Divas. Poco después de la guerra, el gobierno de Atal Bihari Vajpayee inició una investigación sobre sus causas y analizó las fallas percibidas de la inteligencia india. El Comité de Alto Poder estuvo presidido por el eminente analista de asuntos estratégicos Subramaniam y se le otorgaron poderes para entrevistar a cualquier persona con asociaciones actuales o pasadas con la seguridad india, incluidos los ex primeros ministros. El informe final del comité, también conocido como el informe Subramaniam, condujo a una reestructuración a gran escala de la inteligencia india. Sin embargo, recibió fuertes críticas en los medios indios por su percepción de evitar asignar responsabilidades específicas por fallas en la detección de las intrusiones de Kargil. El comité también se vio envuelto en una controversia por acusar al brigadier Surinder Singh del ejército indio por no informar a tiempo sobre las intrusiones enemigas y por su conducta posterior. Muchos informes de prensa cuestionaron o contradijeron este hallazgo y afirmaron que, de hecho, Singh había emitido advertencias tempranas que fueron ignoradas por los comandantes superiores del ejército indio y, en última instancia, por los altos funcionarios del gobierno. En una desviación de la norma, el informe final se publicó y se puso a disposición del público. Sin embargo, el gobierno consideró que algunos capítulos y todos los anexos contenían información clasificada y no se divulgaron. Subramaniam escribió más tarde que los anexos contenían información sobre el desarrollo del programa de armas nucleares de la India y los roles desempeñados por los primeros ministros Rajiv Gandhi, Narasimha Rao y Singh.
Poco después de declararse un estado con armas nucleares, Pakistán había sido humillado diplomática y militarmente. Ante la posibilidad de aislamiento internacional, la ya frágil economía de Pakistán se debilitó aún más. La moral de las fuerzas pakistaníes después de la retirada declinó, ya que muchas unidades de la infantería ligera del norte sufrieron numerosas bajas. Pakistán se negó a aceptar los cadáveres de muchos oficiales, un tema que provocó indignación y protestas en las áreas del norte. Pakistán inicialmente no reconoció muchas de sus bajas, pero Zarif dijo más tarde que más de 4.000 soldados pakistaníes murieron en la operación. En respuesta a esto, Pervez Musharraf dijo: "Me duele cuando un ex primer ministro socava sus propias fuerzas", y afirmó que las bajas indias fueron más que las de Pakistán. El legado de la guerra de Kargil aún continúa siendo debatido en los canales de noticias y los corresponsales de televisión de Pakistán, lo que Musharraf pareció justificar repetidamente. Muchos en Pakistán esperaban una victoria sobre el ejército indio, basándose en los informes oficiales pakistaníes sobre la guerra, pero estaban consternados por el giro de los acontecimientos y cuestionaron la eventual retirada. Se cree que el liderazgo militar se sintió defraudado por la decisión del primer ministro de retirar a los combatientes restantes. Sin embargo, algunos autores, incluido el amigo cercano de Musharraf y excomandante del Comando Central de los Estados Unidos, el general Anthony Zinni, y el ex primer ministro Nawaz Sharif, afirman que fue el general Musharraf quien solicitó a Sharif que retirara las tropas pakistaníes. En 2012, el oficial superior de Musharraf y general de división retirado Abdul Majed Malik sostuvo que Kargil fue un desastre total y criticó amargamente al general Musharraf, señalando el hecho de que Pakistán no estaba en posición de luchar contra India en esa área. Nawaz Sharif inició el proceso diplomático involucrando a los Estados Unidos y sacó a Pakistán del difícil escenario. Malik sostuvo que los soldados no eran mujahidines, sino oficiales en servicio activo y soldados del ejército de Pakistán. En una reunión de seguridad nacional con el primer ministro Nawaz Sharif en el cuartel general conjunto, el general Musharraf se vio muy involucrado en serios altercados con el jefe del Estado Mayor Naval, el almirante Fasi Bokhari, quien finalmente pidió una corte marcial contra el general Musharraf, con Sharif colocando la responsabilidad de los ataques de Kargil directamente sobre el jefe del ejército Pervez Musharraf. Había una atmósfera de inquietud entre los dos. El 12 de octubre de 1999, el general Musharraf dio un golpe de estado incruento, derrocando a Nawaz Sharif. Benazir Bhutto, líder de la oposición en el Parlamento y ex primera ministra, calificó la guerra de Kargil como el mayor error de Pakistán. Muchos exfuncionarios de las Fuerzas Armadas y del ISI Inter-Services Intelligence, la principal agencia de inteligencia de Pakistán, también creían que Kargil era una pérdida de tiempo y no podría haber resultado en ninguna ventaja en el tema más amplio de Cachemira. Un teniente general retirado del ejército de Pakistán, Ali Quli Khan, criticó la guerra como un desastre mayor que la tragedia de Pakistán Oriental y agregó que el plan fue defectuoso en términos de su concepción, planificación táctica y ejecución, que terminó en sacrificar a tantos soldados. Los medios de comunicación pakistaníes criticaron todo el plan y la eventual escalada desde las alturas de Kargil, ya que no hubo ganancias que mostrar por la pérdida de vidas y solo resultó en la condena internacional. A pesar de las llamadas de muchos, no se creó ninguna comisión pública de investigación en Pakistán para investigar a las personas responsables de iniciar el conflicto. La Liga Musulmana de Pakistán publicó un libro blanco en 2006 que afirmaba que Nawaz Sharif constituyó un comité de investigación que recomendó una corte marcial para el general Pervez Musharraf, pero Musharraf robó el informe después de derrocar al gobierno para salvar el mismo. El informe también afirma que India conocía el plan 11 meses antes de su lanzamiento, lo que permitió una victoria completa de India en los frentes militar, diplomático y económico. Una declaración de junio de 2008 de un excomandante y director general de inteligencia militar en ese momento, el teniente general retirado Jamshed Gulzarkiani, dijo que, como primer ministro, Nawaz Sharif nunca fue informado por el ejército sobre el ataque de Kargil. Reavivó la demanda de una investigación del episodio por parte de grupos legales. Aunque el conflicto de Kargil había puesto el conflicto de Cachemira en el centro de la atención internacional, que era uno de los objetivos de Pakistán, lo había hecho en circunstancias negativas que erosionaron su credibilidad, ya que la infiltración se produjo justo después de que hubiera concluido un proceso de paz entre los dos países. La santidad de la línea de control también recibió reconocimiento internacional. La decisión de los Estados Unidos de pedir a Islamabad que retirara a cientos de militantes armados de la Cachemira administrada por la India fue vista por muchos en Pakistán como indicativa de un claro cambio en la gestión estadounidense contra Pakistán. Después de la guerra, se realizaron algunos cambios en las Fuerzas Armadas de Pakistán. El reconocimiento a la actuación de la Northern Light Infantry en la guerra, que incluso recibió elogios de un teniente general indio retirado, el regimiento se incorporó al ejército regular.
La guerra mostró que, a pesar de un plan tácticamente sólido que tenía el elemento sorpresa, se había hecho poco trabajo preliminar para medir las ramificaciones políticas. Y al igual que los intentos fallidos de infiltraciones anteriores, como la Operación Gibraltar, que desencadenó la guerra de 1965, hubo poca coordinación o intercambio de información entre las ramas de las Fuerzas Armadas de Pakistán. Se informa que un estudio de inteligencia de los Estados Unidos declaró que Kargil era otro ejemplo más de la gran estrategia de Pakistán, repitiendo las locuras de las guerras anteriores. En el 2013, el colaborador cercano del general Musharraf y subordinado confidencial, el teniente general, retirado, Said Aziz, reveló a los medios de comunicación electrónicos y de televisión de Pakistán que la aventura de Kargil fue un fracaso de inteligencia de la India y un movimiento mal calculado de Pakistán. La operación Kargil se conoció solo al general Parvez Musharraf y 4 de sus colaboradores cercanos. Las pérdidas del ejército de Pakistán han sido difíciles de determinar. Pakistán confirmó que 453 soldados murieron. El Departamento de Estado de los Estados Unidos había hecho una estimación parcial temprana de cerca de 700 muertes. Según las cifras declaradas por Nawaz Sharif, hubo más de 4.000 muertes. En su libro blanco sobre la guerra mencionó que más de 3.000 muyahidines, oficiales y soldados fueron asesinados. Las estimaciones indias ascienden a 1.042 soldados pakistaníes muertos. Musharraf en su hindi y la versión de sus memorias, titulada Agnipat, difiere de todas las estimaciones que afirman que 357 soldados murieron y otros 665 resultaron heridos. Aparte de la cifra del general Musharraf sobre el número de pakistaníes heridos, el número de heridos en el campamento de Pakistán aún no se conoce completamente, aunque son al menos más de 400 según el sitio web del ejército de Pakistán. Un piloto indio fue capturado oficialmente durante los combates, mientras que hubo 8 soldados pakistaníes que fueron capturados durante los combates y fueron repatriados el 13 de agosto de 1999. India dio sus cifras oficiales de bajas como 527 muertos y 1.363 heridos. El Memorial de Guerra de Kargil, construido por el ejército indio, está ubicado en Doctoras, en las estribaciones de la colina Tololin. El monumento, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad al otro lado de Tijeri, conmemora a los mártires de la guerra de Kargil. Un poema Pushki Avilasa, Deseo de una flor, de Makandal Chaturvedi, un renombrado neorromántico del siglo XX. Poeta hindi, está inscrito en la puerta de entrada del monumento, saluda a los visitantes. Los nombres de los soldados que perdieron la vida en la guerra están inscritos en el muro conmemorativo y los visitantes pueden leerlos. Un museo adjunto al Kargil War Memorial, que se estableció para celebrar la victoria de la Operación Vijay, alberga fotografías de soldados indios, archivos de importantes documentos y grabaciones de guerra, equipos y equipo de guerra de Pakistán y emblemas oficiales del ejército de la guerra de Kargil. Se hizo una bandera nacional gigante, con un peso de 15 kilos, en el monumento a los caídos en la guerra de Kargil, en Kargil Vijay Diwas, para conmemorar el 13º aniversario de la victoria de la India en la guerra.